Muy buenos días, tardes o noches. Dependiendo del horario en el que nos escuchen, sean bienvenidos a Juno Podcast, en este especial de Halloween, magia y sangre. ¡Wow! Oye, qué bien te salió. Luego, eso Gracias. no me lo esperaba. Tenemos hoy aquí, como ya se habrán podido dar cuenta, y desde el título de este episodio, a una invitada muy especial, Yay. aquí en nuestro increíble auditorio y set ubicado en Avenida Reforma. Nuestras casas. Pero Hola, amigos. antes de presentarla, queremos hacer un anuncio o una disculpa pública, porque no hemos subido podcast en unas semanas, pero vale la pena esperar. Qué bueno que nos están escuchando, porque a pesar de todos los problemas, aquí seguimos, como siempre, el espíritu de Juno hacia adelante. O sea, dándole triunfando con todo. como siempre, obvio. Triunfando como siempre, sí es cierto. Sí, No manches, ya hasta se me olvidó cómo hacer esta cosa, o sea. Pero Pero vamos a darle. Sí se puede. Pero bueno, espero que estén todos muy bien. Sean bienvenidos a nuestro especial de Halloween, que tenemos hoy a nuestra invitada especial, Janet de la Rosa, una experta en brujería, religiones ocultas y satanismo. Y a mí se me hace que es de un culto y no nos ha dicho. Yeah, hell yeah. Aquí vamos aprendiendo. Qué Vamos buena aprendiendo. onda. Próximamente abriré mi culto, ahí les daré informes, recuerden. Todavía no Síganla, sé cómo hacer síganla un en culto. Instagram para más informes de cómo unirse a su club de admiradores de... Ah, sí, cierto. Su perfil Síganme está en bien Instagram. chido. Ay, gracias. Me esfuerzo. Gracias por el halago. Me siento muy bien. Ay, gracias, amigos. Qué Pero bueno, bonito estar Janet, aquí con ustedes. dinos de qué vamos a hablar el día de hoy en nuestro especial de Halloween y el capítulo número 14, porque como el anterior fue el 13, pues fue de mala suerte ¿Qué pasó y no lo con pudimos el subir 13? porque pues ¿Quién sabe? Está Mala perdiendo suerte, mal augurio. densidad. Ya tenemos el episodio perdido en Juno Podcast. O sea, Así es. así ha algo así. trascendido el podcast. Muy bien. Nos hacía falta. Sí, o sea, todo podcast debe tener un episodio perdido. Y aquí fue el 13. ¿Por qué? Mala suerte. No, pero en serio, no fue a propósito, ¿eh? Sí perdimos el episodio, o sea, no lo hemos subido. Sí. Entonces, esténse atentos porque en algún momento va a haber así como episodio 113, 114, 13, 115, 116, no sé por qué, pero por ahí va a estar. 20. Sí, no sé si vamos a No llegar sabemos contar, es que 24. Como Star esa Wars, es la ¿no? verdad, De que no sabemos empiezan así contar. mal los Sí. números. Cuando lleguemos al Sí, es episodio cierto. 100, vamos a empezar con el -2, -3, -4. Estaría chido. Números Eso estaría imaginarios. bueno. Pero bueno, ya. Volvemos al 0. Suficiente cháchara. El día de hoy, pues, próximos a nuestras tenebrosas celebraciones halloweenescas. Y sí, digo nuestras porque aunque no es una tradición mexicana, está muy chido. Disfrácense, Sí. no pasa nada. Sí. Sí. Pero tenemos unos temas que yo sé que les van a gustar mucho porque todo el mundo cuando dicen Halloween, ¿qué se imaginan? Por ejemplo, ustedes, además de calabazas, ¿qué se imaginan cuando dicen Halloween? Y fantasmas con sábanas. Vampiros y brujas. Vampiros, brujas y esqueletos. Hombres lobo. Sí, esqueletos. Sí. Ah, Pero por ejemplo, Sí, es cierto. hombres lobo, yo siento que para ese necesitamos un bestiario, así como un episodio que se llame El Bestiario. Oh, Próximamente eso eso estaría en el bueno. podcast. Pero, próximamente. sí, en cuestión de vampiros y brujas, precisamente quisimos traer a Janet, porque sabemos que Janet sabe mucho de estos temas. Pero yo quiero, antes de empezar, preguntarle a nuestra invitada especial. ¿Tú qué sabes o dime. crees en vampiros? Híjole. Mira, si existen en la vida así real, ya siendo bien honesta, no creo. Pero me gusta creer que sí, o sea, o sea, por cultura popular, por creencia, porque está muy chido, me gusta creer que sí. Pero ya siendo honestos, como que lo veo muy imposible, al menos en el tema de los vampiros. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar con vampiros que... primero, Ajá. luego hacemos brujas. Ajá, pero el tema de las brujas ya. Ese es un tren diferente. Hecho. ¿Tú, Raúl? Creo que ¿Ustedes es qué la primera piensan? vez creo que es la primera vez que coincido con Mike en algo, porque sí, no creo que los vampiros lleguen a existir. Oye, yo no he dicho mi Toda la postura. mitología que hay detrás de los vampiros y de lo que se llevó. Sabemos, Bueno, ya sabemos. perdón, la costumbre. Perdón, Ah. la costumbre. ¿Cómo lo supo, Dios Ándale. mío?
Ajá, o sea, toda la mitología que hay detrás de esto y todo lo que derivó como películas, literatura, videojuegos. O sea, lo mejor de todo son como los derivados de los vampiros. Pues sí estaría chido que existieran. Sí. Sí, bueno, yo no necesito decir mi Coincido en postura, igual están muy padres, pero no creo que haya un ser que te chupa la sangre. No, Ajá. y sí existen los vampiros, y son muy Sí, padres no. los vampiros, los murciélagos vampiro. Qué pichi miedo, pero vean el documental de Nuestro Planeta, no manches, sí. Las escenas donde salen esos vampiros que chupan la sangre de las focas, dices como, ay, pobrecitos, qué miedo. ¡Hala! Imagínense que Pobres existiera un focas. güey que te chupa la sangre en la noche. No, no, gracias. Pero No, bueno, gracias, no quiero sorpresas. sí, así Creo que es. está más gacho saber que hay un güey que le chupa la sangre a las focas, o sea, no a las personas. No, no es un güey, no, Pobres focas, ¿qué es un murciélago que le chupa la sangre de las focas, no un güey. Ah, Imagínate el entonces documental como de, ay, mira, ahí viene el humano y ¡pum! Sí. Chupas la foca. Oye, no, pobrecito. El narrador del La foca documental fue a ver qué como sex. una foca indefensa. Ay, qué rico. No, qué horror. Guácala. Pero bueno, a ver, ¿qué son para todos los que no sepan, que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero vamos a decir, ¿qué es técnicamente un vampiro? Porque no nada más es un güey que chupa sangre, ¿no? Bueno, pues prácticamente lo que todo el mundo cree, lo considera, es un ser inmortal, o sea, no es humano, es un ser inmortal que se alimenta de la sangre humana y que no puede estar en el sol porque pues se quema prácticamente. Entonces es una criatura de la noche y eso lo hace aún más misterioso y macabro. Y más tenebroso, sí, porque si fueran así Sí, como sí. se aparecen justo a Sí. las 12 del día, es como, pues, de todos modos nadie sale a las 12 del día. Pero, por ejemplo, No, o sea, no. No, yo no, hace un buen de calor. sí, y además, imagínate Bueno, ajá. usar tu capa negra y todo a las 12 del día, no manches. Sería así como, sería descrito como un No, ser si yo usando un suéter negro ya estoy como de, ay, no, me quemo. Imagínate, un Sí. pobre vampiro todo paliducho usando capa a las 12 del día. No, pobrecito, oye. Edward. Pero no un salen en la outfit noche. negro roquea bien chido. Sí. A mí se me hace que todos esos güeyes que ¿Verdad? están en el centro histórico, así con la greña larga y con sus playeras de metal, y que te dicen como, hermano, el reggaetón está matando la cultura. Esos güeyes son vampiros. Sí, Son criaturas terroríficas. son criaturas de la noche. Nada más que huelen. Yo encontré algo diferente en cuanto a los vampiros. ¿Qué Y encontraste? está bien cool. Ujú. Encontré que en muchas culturas y civilizaciones, estos supuestos vampiros, no se les conoce como vampiros, son seres reanimados, o sea, vueltos a la vida de alguna manera, que no precisamente chupan sangre, sino que lo que buscan es succionar la fuente de poder o el vehículo del alma de las personas. Mi nave. Ay, Ajá. caray. Oye, Eso suena hasta poético. sí, esa no me la sabía, porque son una mezcla Ah, como bueno. de mentor con algo ahí raro. Ándale. Sí, sí, sí. Ajá, Ujú. Esa sí. no me la sabía, pero, por ejemplo, todos tenemos como la imagen del vampiro con la capa y que tiene un acento así un poco extraño, porque por alguna razón, No hablo así, bla, 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 bla. bla, sí. Ese vampiro ese estoy pensando, Sí, en el Drac. No, pero por ejemplo, sí. todos como que sabemos, porque a los que sí les gusta en serio, o sea, todo lo de los vampiros y así, pues obviamente han leído o han visto al menos las películas de Drácula, ¿no? Que son muy famosas, y de hecho la película esta de Drácula de Bram Stoker con Gary Oldman, no ma, está... Yo no Buenísimo. la terminé porque sí te saca de onda bien gacho, Ah, su. pero Chulada. A mí me encanta, es de mis favoritas. sí, a ti mientras más macabra, más te llama la atención. Pero, por ejemplo, digamos, ahí el vampiro es presentado como, pues, no inmortal, sino como muy, muy viejo, y mientras más consume, más vive, ¿no? Pero si deja de comer, se muere. Y en la historia vemos que el vampiro viene de un como antiguo guerrero o antiguo rey, no sé cómo se diga, en Transilvania. Entonces, bueno, a ver, ¿de dónde sale esto? O sea, ¿por qué la película y el libro lo dicen así? ¿Y qué tan Uy. cierto creen que sea? Y yo sé que en esto Janet se puso a investigar porque ya nos contó. Oh, sí. Oh, bueno, a ver. Conocemos, por ejemplo, que el vampiro más famoso todos pensamos luego en Drácula, ¿no? De Bram Stoker.
Y bueno, este vampiro fue inspirado en un emperador, en un rey de la vida real, llamado vampirísimo. el vampirísimo, Su su máquina. Ajá. señorísimo, Blas Tepes, no sé cómo se pronuncia, es Tepes. que Ajá, se pronuncia Tepes. Blas Tepes, ese Es que lo mero, vi en la serie de Castlevania. ese mero ¿En serio? Ajá. fue como Blas el más Tepes, famoso, el el más empalador. popular. Blas Tepes, el empalador, esa es la característica más fuerte de él, o sea que a sus enemigos prácticamente los empalaba. Entonces, como este tipo de tortura no tocaba los órganos vitales, tardaban mucho Ouch. tiempo sufriendo, o sea, Para imagínate. los que no Y sepan qué es aparte, empalar, queridos ajá, amigos, es hacer una brocheta humana. O sea, sí, te meten en un palo y te quedas ahí colgando técnicamente hasta que te desangras o te asfixias, lo que pase primero. Y había muchas técnicas porque recuerden que estamos hablando de épocas donde todavía no se inventaba Twitter y no te podías quejar de los métodos de tortura. Entonces, Ay, hashtag no. basta la Hoy me empalación. empalaron. sí, Me dio otra vez, ansiedad. Dios mío, mi vecina me acusó de brujería. Otra vez. Sí, No, pero, pero, o sea, era era un muy método feo. que realmente no era ajeno a la época. O sea, no es como que este señor lo hubiera inventado, pero él lo hacía con ganas y lo disfrutaba y demasiado, ¿no? O sea, O sea, lo disfrutaba al punto de que fuera de su castillo se ponía a cenar, a comer, a desayunar, lo que quieran, con cuerpos empalados a su alrededor, porque realmente disfrutaba hacer eso. O sea, para más era muy placer. macabro, para más placer. Sí. Era muy macabro, era demasiado macabro hacer eso. O sea, la neta, creo que no cualquier persona lo haría, porque es muy cruel para empezar. Para empezar, es muy Sí. cruel. Y muy sádico. O sea, Muy sádico, y sí, precisamente esta persona, pero estaba chido. no concuerdo con que estuviera muy chido, pero bueno, cada quien, no juzgo. Yo lo definiría como algo más siniestro. O Ajá. sea, me gustaría llamarlo más siniestro y macabro por el Sí. hecho de que gozaba de ver el sufrimiento de estos compas ahí todos empalados. A su madre, sí. Ah, No, Es extraño. bueno, por lo que se sabe, porque igual este personaje, o sea, acuérdense que son épocas antiguas, no sé cómo por qué año vivió esta persona. Era la Edad Media, o sea, de eso sí sé, pero no sé exactamente qué siglo era, ¿no? Pero, digamos, era como el sufrimiento, pero tenerlo tan presente y disfrutarlo tanto es algo muy raro. Y si se dan cuenta, por lo general las personas que hacen este tipo de cosas se ganan como un lugar en los libros de horror como Bloody Mary, que igual según se bañaba en sangre y no sé qué. Ah, sí. Pero, por ejemplo, esta persona... No, por eso la bebida se llama así. sí, creo que sí. ¿Qué Oh. bebida? Ah, qué buen chiste. Es un Hay una refresco de bebida que se jarritos. llama Bloody Mary. Sí, yo es No, un cóctel. o sea, Sí. es es como un un cóctel Ujú. Y rojo. lo que no sabes es que está hecho con sangre de gente empalada. Guácala. No lo hagan. Guácala, No qué rico. consuman sangre de gente empalada. Se los doy como buen consejo. Es amarga. Ah, no es cierto. Guácala. Sí. Ah, no es cierto. Como, creo que es el Hotel Transilvania que dice como, yo ni siquiera tomo sangre, tiene mucha grasa. Sí. Se coagula bien rápido. Oye. Tomo un Pero sustituto. bueno. Entonces, bueno, ya, el chiste es que este señor, o sea, se gana como la fama de ser alguien, no nada más ojete, o sea, malo y maldito, ¿no? Y por lo que yo sé, porque aquí hay varias historias, cuando, o sea, él muere y una de las versiones es que debido a su crueldad se le niega como el acceso al cielo, pero es tan malo que ni siquiera en el infierno lo quieren, ¿no? O sea, le dicen así como, ¿tú sabes qué? Como ¿Tú de, te ay, no, vas? carnal, eso ya es muy extremo. Vete para allá, vete para allá. Era puro pedo, güey. Pero, y entonces como que lo obligan a rondar entre vivo y entre muerto. Y entonces él, como en venganza, se dedica a consumir la sangre de todos los que entran a su castillo, que su castillo es el castillo de Transilvania, ¿no? Que Transilvania creo que ahora es Rumania. Rumania. Es un país de Rumania, Europa sí. del Este. Al Entonces, ladito de Valaquia. ¿existe Valaquia? Uy, sí. Uy, De eso les voy a hablar más adelantito. A mí se me hace que me estás engañando. Pero, digamos, ese es como el vampiro más famoso, pero si se dan cuenta es un vampiro, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, ¿de dónde viene? Y además en Rumania, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta cultura tan de Halloween y por lo tanto anglosajona? De los vampiros, ¿no? O sea, ¿por qué todo el mundo conoce a los vampiros? ¿De dónde salen los vampiros? ¿Por qué los vampiros? ¿Qué es un vampiro? No, o sea, no, pero, o sea, sí, ¿de dónde Buena. sale tanta euforia por los vampiros? Ajá.
O sea, lo chistoso es que este gobernador, el emperador, no dio como las características que todos saben, ¿no? Como de que, ay, es que se le va a quemar la piel si sale al sol o duerme en un ataúd. O sea, eso vino desde antes, porque este emperador creo que en 1431, más o menos fue como cuando nació, creo, no sé, no estoy segura. Pero, por ejemplo, desde antes tuvo que haber algo. Y lo que se menciona mucho es donde encontré en la mitología griega. Y este no es muy famoso, a pesar de que, pues, imagínate, la mitología griega ya tiene un buen tiempo. Y el nombre de este sujeto era Ambrogio. Pero la diferencia con la mitología es que Ambrogio. Yo sería su amigo. Sí, Ambrogio. Imagínate ser un vampiro y que te llames Ambrogio. Sí. No, qué mala onda. Pomuceno el vampiro. Sí. De Pomuceno. Sí. Ajá. Perdón a los pomucenos. Sí, es que son nombres que no suenan necesariamente tenebrosos, ¿no? Sí, como Ambrogio. Y bueno, este Ambrogio pues era un hombre mortal que tuvo la desgracia de caer enamorado de Selene, una doncella, que curiosamente también amaba el dios Sol, Apolo. Entonces, ya ves, ¿no? Wow. Este Ambrosio le pidió matrimonio a Selene y bla, bla, bla. Pero Apolo estaba celoso, estaba enojado de que un mortal le ganara a la doncella y lo que hizo fue maldecirlo. Y pues como es el dios Sol, lo que hizo fue maldecirlo, que al momento de que Ambrosio saliera pues a la luz del sol se le iba a quemar la piel, entonces no podía salir en el día. Y ahí está una característica. A los vampiros se les quema la piel. Curioso, oye, qué buena onda. ¿Sabes? Yo siempre había pensado que era eso, o sea, lo he escuchado muchos, leyendas legendarias, te estoy viendo a ti. ¡Saludos! Saludos, patrocínenos. No, que dice que como consumen sangre, pues le faltan vitaminas y por eso el sol, pero siempre se me ha hecho así como, pues no coman otra cosa o no, inyectense vitaminas. Sangre. Y ya con eso se les acaba el problema, pero si viene de esa maldición, pues entiendo. Sí, pues imagínate, el dios Sol te maldice de que no vas a... Pues te va a quemar la piel cuando salgas a mis rayitos del sol. O sea, no puedes salir a tomar el sol. Fin. Qué mala onda. Desde ahí sale. Se pasa de lanza. Sí, manchado. Pero esto no fue todo. Ajá. Pobrecito. Le fue mal. Bueno, este Ambrosio, Ambrosio, ahora. Después se cambió el nombre a Ambrosio. Danone, patrocínanos. Sí. Ambrogio estaba sufriendo mucho con esto, entonces acudió a la diosa Artemisa. Toma tu bloqueador. Acudió a la diosa Artemisa, ella se compadeció y lo que hizo fue darle el don de la inmortalidad para que ya no sufriera tanto. O sea, le pasaron muchas cosas, pero Artemisa le dio el don de la inmortalidad. Tiempo. De ahí viene el otro. Los vampiros son inmortales. Pero, o sea, dice Artemisa, es como, oye, si salgo al sol, me quemo. Ah, ahora vas a vivir para siempre en un mundo con sol. Sí. Es que, o sea, antes de que le diera, o sea, literalmente, es que mira, hubo un rollo, porque no acudió luego a Artemisa, sino que acudió primero con Hades para que tratara como de revertirle la maldición. Hades dijo, ok, sí, te voy a ayudar, pero dame tu alma. Y pues Hades se quedó con el alma de Ambrogio, ¿no? Chale. Entonces le dio unas flechas, pero este sujeto las desperdició terriblemente. Y después se arrepintió y fue con Hades como de, oye, mejor regresa de mi alma. Y Hades le dijo, Nel, carnal, ya me la diste, así que... No, entonces ya todo desesperado... Le fue re mal al Ambrogio. Sí, o sea, entonces ya todo desesperado porque ya no tenía alma. Bueno, o sea, Artemisa acudió con Artemisa, ella se compadeció y fue cuando dijo, está bien, vas a ser inmortal, porque ya no tenía alma, entonces, está bien, pues ya. Y el Ambrogio, bueno. Ya, entonces, ¿ahora qué hago con esta? Después de como de toma cochinada. Ya después de que fui a ella y todo eso, Selene, su amada, y él huyeron. Pero quedaron de verse como en un barco. Y en este barco había un ataúd de madera en donde estaba Ambrogio. Y tenía una nota específicamente que decía, no la abras a la luz del sol, como de espérate a que lleguemos a las cuevas. Y ahí está el ataúd de madera. Ya vamos 3. La piel, para que se queman con el sol, la inmortalidad y el ataúd de madera, para que se protejan del sol. Bueno, ambos huyeron, estaban todos bien felices y todo eso, pero pues
Ambrogio ya era inmortal, Selene no. Entonces, Selene pues empezó a envejecer y cayó enferma. Y de Ambrogio pues ya estaba súper desesperado, ¿no? Como de, ¿qué voy a hacer para salvarla? Él seguía súper joven e inmortal. Entonces Artemisa pues le hizo un último favor. El último favor es que podía tocar a Selene una vez para beber su sangre. Este acto mataría el cuerpo mortal de Selene, pero garantizaría que estarían juntos para siempre. ¡Hala! Caray, o sea, sí, imagínate. O sea, como o sea, después de matar el cuerpo de su novia, como que lo absorbió o en qué sentido estarían juntos para siempre, porque sí, O sea, sí es como medio ambiguo. Por ejemplo, que al beber su sangre, pues esta sangre formaría parte de Ambrogio y estaría junto con Selene. Y de hecho, cuando la sangre de Ambrogio y Selene se combinaba, podían crear como hijos. Y de ahí nacen como vampiros. Y de ahí vienen los hijos. Y Artemisa nomás. Voy a explicarle a mis hijos cómo Sí, es lo que te iba a decir. Ya te vi así explicándole a tus hijos como, y por eso hay masas. Pero, o sea, no lo del polen y la abeja, los vampiros. Eso no sería muy interesante de tu parte. Sí. Oye, pero una vez más, ¿cuál es el problema de Artemisa? Nomás le hubiera hecho inmortal y ya. Pero bueno, se ve que le gustaba. Es que ya estaba vieja, o sea, ya estaba viejita, ya estaba enferma, o sea, ya no tenía la misma fuerza que Ambrogio, porque de hecho Ambrogio también, otro de los dones que le dio Artemisa, es que tenía súper fuerza y era muy rápido, entonces bueno. Podía jugar partidos de béisbol a súper velocidad. Inteligente, y brillar, sí. Y tener una mirada hipnotizante. Pero... Qué buena historia, Janet. Sí, yo esa no me la sabía. O sea, imagínate, de ahí viene todo el folclore que conocemos, como de que, es que los vampiros no salen al sol porque les quema la piel y duermen en ataúdes de madera y te chupan tu sangre. Pero o sea, yo no conocía bien el trasfondo de por qué surge toda esta cultura de que el vampiro a fuerza tiene que dormir en el ataúd de madera. O sea, no nada más por sol, ¿no? Darks. Muy bien. O lo del sol. Oigan, lo escucharon primero aquí en Juno Podcast. Esto es muy padre. Con la experta Janet. Oh. Yo encontré en mi investigación que en diferentes culturas, porque todo esto surge de un comentario de Guillermo del Toro. Saludos. Una vez más Guillermo del Toro se introduce al podcast. Sí. Es que estuvo chido porque él menciona que en varias religiones, en varios lugares hay como ciertos libros sobre vampirismo y en cada uno lo toman como diferentes cosas. Entonces, respondiendo a la pregunta de Mike de por qué es como tan popular, es porque, bueno, voy a empezar como con los lugares y creo que con esto da la pauta de por qué existe este mito en todos lados. Y en todos lados. Por ejemplo, porque en Transilvania y Valaquia, un lugar cerquita de Transilvania, se consideraba que los vampiros eran pues la típica imagen de los vampiros, pero porque las personas de allá vivían en regiones montañosas. Entonces eran altos, pálidos, flacos. Y lo interesante de esto es que... gustan, sí. El tuyo es de Zacatlán, ¿qué le haces? Y mamoncitos. Mira, me inventé una historia bien chida de vampiros de Zacatlán que luego te contaré así a solas, porque estuvo bien chida. Tengo una teoría buenísima de que la gente de Zacatlán son vampiros. Yo, no la gente de Zacatlán, solamente tu novio, saludos a Iván, él sí es vampiro y me consta porque yo lo he visto, no se come las manzanas a mordidas, las succiona así. Pues no consideres que sea vampiro, no porque se chupó la sangre de un compañero de la facultad, eso no lo hace ser vampiro. Guácala. Yo vivo con él y a veces llevaba borregos para que chuparan la sangre. Digo, ¿qué? Sí. Digo, ¿quién dijo eso? Por eso nos corrieron de héroes. Ajá. Sí, por eso nos corrieron. Ok. En otra de las religiones que es en Polonia, me parece, se les atribuía, y esto lo mencionó también Guillermo del Toro, que los vampiros tenían la característica de que solo tenían un hoyito en la nariz. O sea, un orificio por el cual respiraban porque se les caía la nariz y les brotaba una especie de aguijón de la lengua. Con el cual sale... bien raro. Sí. Como las víboras que le sale la lengua partida, la lengua bicéfala. La lengua en dos. Bicéfala. Bicéfala, según yo, es no sé, vi algo. Ándale. Entonces, los vampiros de ahí no te mordían, te picaban con su aguijón y te succionaban el elemento vital que hacía que tu alma siguiese existiendo.
Era un Está bien mojito. denso. Eso está muy Ajá. metafísico. otra vez. Ándale. Ajá. En muchos libros polonos que según encontré, o sea, no los leí, solo vi que Polacos. eran Ajá. polacos, polacos, Ajá. perdón. Encontré que mucha gente creía que alguien más era vampiro porque confundían las picaduras de mosquitos, porque estos no dejaban 2 puntitos como los colmillos, sino que dejaban solo uno por su aguijón. Su mecha. Y el más interesante de todos estos rollos es porque, bueno, voy a dar un poco de contexto. En la serie Castlevania de juegos, hay un juego específicamente en donde el protagonista es el hijo de Drácula. Okay. Se llama Alucard. Alucard, escrito al revés, es Drácula. Entonces, pues es como la contraparte de Drácula. Y lo que él buscaba, era como hacer todo lo contrario a su padre, porque su padre había hecho demasiado daño al mundo. Okay. Entonces, lo interesante de este personaje específicamente es que podía convertirse en murciélago, podía convertirse en lobo y podía convertirse en niebla. Y resulta... Como los de Zacatlán, Dios mío. Ajá. Exacto, es lo que iba a decir. Zacatlán son todos vampiros. Zacatlán están en la mira. Resulta que en el folclore rumano existe la leyenda o el mito de que los vampiros tienen la capacidad de transformarse en animales como gatos, perros, ovejas, caballos, y que además se menciona, o la muy popular forma de convertirse en un murciélago, y además en niebla. Qué rarísimo. Entonces, pero lo peculiar de esto es que era, o sea, cada que se acercaba un vampiro, según las leyendas rumanas, la niebla se tornaba de un tono grisáceo, pegándole a negro. Entonces, si llegaba la niebla negra, la famosísima niebla negra, es que los vampiros estaban como cerca o acechando. Ok, y por ejemplo, en esta versión está bueno. También son, pues, malos, porque, por ejemplo, hay una versión o sea, que yo, digamos, he visto como en videos del tema y así, que es un vampiro japonés, o sea, bueno, de la cultura oriental, pero es muy famoso en Japón, que es una mujer, tipo, ¿saben qué es una banshee? Que, o sea, bueno, para el auditorio, o sea, para los que nos escuchan, una banshee es como un espíritu muy tradicional de Irlanda e Inglaterra, que como que anuncia con sus gritos y su llanto una muerte o algo malo, ¿no? Digamos que la de Japón es lo mismo, entonces se describe así como una mujer muy alta, o sea, como con un vestido muy largo, que flota y va gritando. Y el chiste es que si tú respondes... Sí, algo así, pero... O sea, esta es la parte chida, que si tú respondes a sus gritos o llantos, ya sea con miedo o con duda, no sé a qué se refiere con duda exactamente, igual te chupa la sangre y te deja como calcetín, como flote y desinfla. Su mecha. Aquí en México lo que se hace es mentarle la madre a los fantasmas, como de no, así le van a hacer, como de no, así le van a dar un montón de mentadas para que no te lleves mi sangre. No sé cuál es la lógica de eso, porque soy el ser más tampoco. Y le mientas la madre. Me lo explicaron. Sí, una vez me lo explicaron. Ajá. Resulta que cuando se te manifiesta, según los pueblitos de por acá, algún espíritu o cualquier cosa, le mientas la madre o le mandas un chingo de maldiciones porque estás demostrando como tu valor, tu valía, para saber que no le tienes miedo, entonces como de que te le puedes poner al tú por tú, aunque no sea cierto. Pero... Sí, es lo que te iba a decir, todos sudando así pálido, pero qué valido. Pues, o sea, se me hace muy curioso porque, por ejemplo, ya como que vamos armando nuestro paquete de conocimiento vampiresco. Sí. Tenemos de dónde vienen todos como las características comunes o más famosas, ¿no? Del mito griego. Sí. Luego, diferentes versiones. Y ahora, aquí es una parte que es como lo más moderno. ¿Por qué esta obsesión, digamos, vamos a decirle, europea, y obviamente como América fue colonizada, ¿por qué esta obsesión de todo este mundo occidental con los vampiros? O sea, ¿de dónde sale? Y aquí, nomás para encaminar, tiene que ver con las pandemias. Ay, qué chafa. Yo creí que era Drácula. Resurgir. Sí, el coronavirus es creado por los vampiros de Zacatlán. Ay, imagínate.
No, pero El Iván con su frasco de coronavirus. es momento, sí, lo que no sabes es que en las noches se sube a su tejado y así dice, es momento de acabar con la humanidad, jajaja, y saca así todo. Bla, bla, bla. Recuerda, ese es y se come importante una al final. manzana. Y se evapora en la niebla así. Pues, Está bien por chido los ejemplo, vampiros de niebla. sí, la verdad es que suena muy chido. Bueno, por ejemplo, respondiendo a la pregunta de Mike, hubo un tiempo en Inglaterra en donde se dio un pánico vampírico muy, muy popular. No sabían qué era, y era la famosa tuberculosis. Y pues, por ejemplo, prácticamente tenías los síntomas de palidez, fatiga, dificultad para respirar, tosías con sangre, y aparte te morías, eras un vampiro. Bueno. Y aparte te morías, no, pero sí. Me encantó ese remate. Sí. Es como, oye, este chavo está tosiendo sangre. Nada, no te preocupes, sigue vivo. Sigue Ya vivo. que se Todavía muere, no, todavía no. Todavía no necesitas. Dios mío, era un vampiro. Sí, o sea, es que, por ejemplo, si te morías y se daban cuenta de que eras un vampiro, decían, no, es que sabes que va a regresar por sus familiares. Como de va a regresar por su familia para ser los vampiros también. ¿Y sabes por qué era eso? O sea, la explicación más lógica y digamos más real es, decían, va a regresar por su familia porque si te daba tuberculosis a ti, por lo general le daba a toda tu familia. Entonces, en vez de decir, los mató la tuberculosis porque no sabías que existía una cosa llamada tuberculosis, era como toda la familia está maldita y hay un vampiro que viene de la tumba a chuparles la sangre. Entonces, aguas. Y pues, por ejemplo, lo que hacían para que no regresaran por sus familiares era prácticamente que después de que los enterraban, les daban como su santa sepultura, hacían un reordenamiento post-mortem de los restos esqueléticos. Por ejemplo, a la mayoría les cortaban la cabeza, porque pues no estaba ya unida al cuerpo. Además, encontraron varios cuerpos ya después en donde el cráneo y los fémures estaban encontrados aquí sobre las costillas. ¡Hora! Y por ejemplo, las vértebras estaban igual desacomodadas. Prácticamente pues estaba hecho un rompecabezas para que no pudieran volver a salir. Esa era una. Para que no se pudieran salir. Se levanta Drácula así, tiene la cabeza en los pies y un pie. No, es demonios, otra vez la tengo cabeza que armarme. Ay, quedé todo chueco. Dormí chueco, sí. Dormí chueco. Y aparte, pues había evidencia pulmonar y también ósea en el que se dieron cuenta de que no era un vampiro, sino que realmente lo que tenía era una tuberculosis pulmonar primaria. Pero pobre pues ya se supo después. Que tenía SARS-CoV. Bien dañado el pobre compa. Sí. Y hubo un caso famoso en el que a una chica la enterraron, pero como creyeron que era vampiro y que iba a regresar por su hermano, lo que hicieron fue sacar su corazón, quemarlo y sigue ahí en la tumba. O sea, la tumba es famosa por eso, de que le sacaron el corazón, le cortaron creo que también la cabeza. Y el corazón lo quemaron por para eso que no pudiera. Por eso no había vampiros en México. Bueno, en América Antigua, porque todos de todos modos no tenían corazón, se lo sacaban. Le sacaban el corazón. Le sacaban el corazón, no muy tenían inteligentes corazón. estos aztecas. Pero, por ejemplo, imagínate. Sí, y aquí, digamos, si se dan cuenta, esto va a ser la frase que relaciona a los vampiros, es el miedo se alimenta de la ignorancia, y entonces en esta época, pues no sabían, para empezar, qué era la tuberculosis. Segunda, hay muchos casos que se documentaban, o sea, por ejemplo, en las parroquias, en algunos poblados, digamos que como no había bibliotecas, no había mucha gente que supiera leer y así, las parroquias llevaban registros. Y entonces cuando sacabas a tu abuelo o a tu tía que se murió cuando hubo pandemia, que tú ni sabías que era pandemia, y sacaban para recuperar una carta o para recuperar un anillo, nomás porque ya no había lugar en el cementerio y había que volverla a enterrar. Y de repente abrías el sarcófago, bueno, la tumba, y estaba chueca en otra posición. Y entonces decías como, ¡ah! Es vampiro, y se levantó porque, o sea, para irle a chupar la sangre, y lo que pasa es que pues el cuerpo, o sea, no sabían que el cuerpo humano se descompone y se mueve, se contrae, o sea, no se queda exactamente en la misma posición. Y encima ven que crecen las uñas, el pelo, etcétera. Sí. Ajá, creen que crece el pelo, crecen las uñas y todo eso, pero pues en realidad no, el cuerpo se encoge, entonces eso hace que las uñas se vean más largas, pero pues es como de, ¡ay, le está creciendo las uñas! Ajá. Y pues aparte... Yo les tengo una pregunta en cuanto a esto.
bueno, siguiendo el tema de cómo estaban estos cuates arreglando la solución, o sea, buscando una solución para que no volvieran los vampiros. Mi pregunta es, según ustedes, ¿cómo podrían matar a un vampiro? La más famosa, una estaca al corazón. Que Enfrentarte al vampiro y ahí está la estaca. Aquí me gustaría citar una fuente de inspiración para este podcast. No, la de la película de Hotel Transilvania, donde dice, ¿es cierto que te mueres con una estaca al corazón? Y le dice, pues sí, ¿quién no? O sea, bro. Pues sí. Pero no sé por qué. Imagínate que vas al vampiro y te la clavan. Ah, Pero ¿sabes de dónde se origina no, pues. la estaca Es lo al único que se corazón? me ocurre. Sí, no, pero No, ahí sí no no sé. sé de dónde. Ajá. la estaca al corazón se origina porque después de todo este como primer pánico vampírico en Europa, Ujú. después de muchos años, vuelve a haber o sea, como una segunda oleada de pánico porque destapaban las tumbas y se movían, y entonces ya no era como, o sea, ahorita hay vampiros, sino este güey es vampiro y se levanta en la noche y no sé qué. Y entonces, en vez de prevenir que hubiera vampiros caminando entre nosotros, por así decirlo, lo que hicieron fue clavar con una estaca al vampiro, al que creían que era vampiro porque su cuerpo se había movido, porque pues descomposición, en la tumba. Y entonces cuando empezaron a abrir las tumbas otra vez, decían como, ¿qué onda? Este güey tiene una estaca en el corazón, ¿no? O sea, en el cuerpo. Ok. Y entonces Oye, lo qué buena. relacionaban con que, ok, entonces la manera para matar a un vampiro es clavarle una estaca, pero nada más era como para que no se moviera el cuerpo, porque sospechaban que era un vampiro. Eso ahí. tiene Ajá. sentido. Mira, Sí, está sí, padre, demasiado. está padre averiguar de dónde vienen todos esos elementos que Está muy cool. caracterizan un personaje. Sí. Está muy Pero chido. Respondiendo a la pregunta de Raúl, ¿cómo lo matas? Ajá. No sé, Pues, ¿puedes ajá. quemar a un vampiro? Bueno, ahí les va, porque investigué también cómo es que puedes matar a un vampiro. No, sí, por si Por alguien si de los aquí que está ataca un escuchando, vampiro, amigos. Esto es Por si una les guía de sirve. supervivencia vampirisca. Paso está uno. bueno, estaría bueno. Paso Pues resulta que dos. había un caso o una forma de poder matar a los vampiros, y era como les estoy diciendo ahorita, que en el juego de Castlevania, Ujú. que existió su hijo que era como su contraparte. Bueno, pues es cierto, porque se basaron en una historia antigua, todavía no me acuerdo qué historia, en donde te decían que era posible identificar a los hijos de los vampiros para como instruirlos, porque estos eran los únicos con los poderes o como con las habilidades de un vampiro que eran capaces de matar a su padre vampiro. What? Pero ahí entra como en... Sí, o sea, está todo como muy... O sea, solo un muy vampiro puede matar a un vampiro. O sea, Ándale, un esa es hijo otra. o un hijo matar a su padre, ¿no? A su padre vampiro. Ajá, o sea, prácticamente podría ser cualquier vampiro puede matar a otro vampiro. La otra que tengo es una muy curiosa y la que creo que todo el mundo asocia, que es el por qué puedes matar a un vampiro usando ajo. Que el ajo los asusta, ¿no? Ajá, porque no les gusta la cocina italiana. Ujú. Porque huele feo, dice. No les gusta la pasta. No, resulta que hubo un tiempo en el que se desarrolló como otra pandemia, en donde se originó la anemia porfírica. ¿Porfírica? Entre tantas cosas, porfírica. Te odio, No sé Porfirio qué... Díaz. Ajá. Sí, pinche Porfirio Díaz. El punto es que esta como pandemia Ujú. se manifestaba, y uno de los síntomas que tenía, quién sabe por qué, era que la gente repudiaba o tenía repulsión por el ajo. Entonces, Sí. lo que hacía esto para con las personas que estaban enfermas era coagular más rápido su sangre. Ujú. Entonces, la enfermedad reaccionaba a los químicos del ajo. Y también se usa, no sé si han visto la película de Soy Leyenda. Sí. Sí. En el libro de Soy Leyenda, estos cuates, en lugar de ser como monstruos, son vampiros. Bueno, una especie de vampiro. Y Sí, te sí. explican que este cuate, Robert Neville, desarrolló como su cura, entre comillas, usando ajo, porque la enfermedad que tenían estos cuates tenían una repulsión hacia ella. Hay que usar ajo para curar el coronavirus. Oye, está muy padre porque si te das cuenta, mucho viene de enfermedades, ¿no? O sea, como Ajá. no sé qué es esta Sí. enfermedad, se lo atribuyo a un vampiro, A los porque vampiros. te parece, o sea, te ves pálido, sangras y igual Eres un vampiro. otra cosa que reforzaba lo de Culpa en Sangre era que, retomando lo de las pandemias, cuando abrían un cuerpo, o bueno, no un cuerpo, cuando el cuerpo, o sea, lo desenterraban para cambiarlo de lugar o algo así, muchas veces sale un poco de sangre de la boca.
Porque Ajá, entonces pensaban que había apenas salido a cazar sangre o había ido a buscar sangre, pero pues no, ala. no, como dices, era un poco de ignorancia de que no sabían que en realidad pues el cuerpo cuando se descompone expulsa líquidos guácala. y Sí, así es. Oye, yo sangre. tampoco lo sabía. Pues Ah, cuando te caray, mueres entonces no es expulsas ignorancia. líquidos. Sí. Ya, Ajá, o sea, de hecho sí expulsas líquidos Ajá. cuando te mueres, por eso es que a los cuerpos cuando los van a velar o algo así, ves que les ponen como Ajá. algodones en sí. oídos, en orificios, en Oh. oídos, en Sí, orejas, sí, sí. No es que en Janet oídos. sepa cómo ocultar un cuerpo, ¿verdad? O sea, no, más No, bien este. no, o sea, expulsan hasta gases, entonces Sí. tienen que tapar todos los orificios. Antes no lo hacían. Vampiros Por pedorros. ejemplo, para evitarlo, para evitar, cuando se dieron cuenta de que salían según por sangre y para evitarlo, les ponían hasta piedras en la boca. Dato Ujú. curioso también. Dato Sí, curioso es que Wow. también les ponían piedras en la boca, o sea, y de ahí grandes para que viene de plano el no pudieran. famosísimo caldo de piedra. No, no es cierto. La Pero, sopa de piedra. La sopa de piedra. por No, bueno, ejemplo, ese cuento. Sí, un se me dato antoja bastante curioso más. es que, digamos, mientras más se fue entendiendo el cómo funcionan las enfermedades, los vampiros pasaron a ser de algo real, de lo que tenías que tener cuidado, a folclore, ¿no? Y entonces, el dato curioso es, la primera vez que se hizo un mapa de una pandemia fue durante un brote de, creo que de tuberculosis en Londres. Y lo hizo un güey que se llamaba Jon Snow, que le gustaban los mapas. Y lo que él Rey Y hizo tenía es un que, lobo blanco. sí, de tenía un lobo blanco y cabello largo y peleaba My contra Ajá. magia Queen, sí. Ujú. de hielo. No, Ajá. pero lo que él hizo fue un mapa donde podías ver dónde había más casos. Y entonces resultó que la mayor Oh. parte de los casos estaba cerca de una fuga, de un pozo o de un depósito de agua común donde habían Ujú. tirado pues excremento, ¿no? Y entonces estaba contaminada y de ahí se estaban muriendo todos. Y cuando lo fue a presentar ante, no sé si es la Sociedad Científica de Londres o ante quién lo habrá presentado, para decir como, oigan, encontré esto y puede ser la causa de la enfermedad, le dijeron como, no, o sea, la causa son los vampiros y ya tenemos a alguien que está trabajando en eso. No digas Y lo pendejadas, empalaron. papito. Así le dijeron, empalaron. Lo empalaron y dijo, ah, chale. No, pero, o sea, digamos, mientras fue avanzando un poco como la ciencia, por así decirlo, pasaron a ser folclore y ya después, por ejemplo, con el libro de Drácula, como que se inmortalizan, ¿no? Y entonces ya pasan a ser Sí, algo. Uy, sí. ya O sea, parte de la cultura popular. exacto, sí, como por ejemplo El jinete sin cabeza, igual era, o sea, es como un cuento famoso de Halloween y era muy como cerrado el cuento, no era famoso, pero después se empieza a popularizar y luego sale el libro de, pues, Sí. El jinete sin cabeza, de Sleepy Hollow, y se populariza y Está entonces ya bueno. todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, algo así es el meollo del asunto con estos compadres, los murciélagos. ¿Qué? Los Ahorita vampiros. que estás hablando del folclore, quería preguntarles, sí, creo que ya lo mencioné en otro podcast, pero es que pues va con el tema. Si han visto la película de Cronos, de Guillermo del Toro. No. Y otra vez te Pero vuelvo a decir no. que no. Ah, Pero diablos, tienen es que que no verla. está en Netflix. Ajá. Porque lo curioso de esto es que Cronos, sin decirlo, trata sobre una película de vampiros ambientada en México. Que eso está muy chido. Y eso está bien chido. Lo interesante de Cronos, sin dar spoiler por si la quieren ver, es que cambia por completo la acepción de vampiro que tenemos. O sea, de lo que acabamos de tratar de que chupa sangre, vive en un ataúd y todo eso, él lo cambia completamente. Porque el vampiro de Guillermo del Toro, en lugar de dormir dentro de un ataúd, duerme dentro de una caja de juguetes. Ah, sí. Ah, no más. El vampiro de Guillermo del Toro es como alérgico a la luz porque, como ya lo mencionamos, a este sí le faltan distintas vitaminas y la luz como que le desgasta la piel. Ujú. Entonces, la necesidad que tiene de beber sangre es porque pues necesita las vitaminas. La otra es que el origen de este vampiro, o sea, como tal aquí en México, fue porque un alquimista en algún tiempo buscaba la forma de llegar a hacerse inmortal y se inventó un prototipo llamado el amuleto Cronos, que dentro de sí tiene a un insecto que él modificó genéticamente o con alquimia para que cuando tu sangre pase por la sangre del insecto, o sea, como una transfusión de sangre, te vuelvas inmortal y sea como si tu vida estuviese atrapada en un cristal de ámbar. ¡Hala! Ah, no Está más. buena. Qué profundo, o sea, Suena muy está muy buena. padre, sí. ¿Cómo no se nos, Sí. cómo no se nos ha ocurrido ese método?
para hacernos Está bueno, sí. importantes. Entonces, Hay que creo que ver va la como muy al película. caso. Sí, sí, vale. Está Caso. Sí, padre. está muy buena. Esta que le haya dado un giro diferente Ajá. al Y que vampiro esté en popular. México. Y que está en México, Sí, imagínate. porque, o sea, es precisamente como a donde íbamos a llegar para cerrar el tema de los vampiros. Es, Ujú. pues, si se dan cuenta, todas son cosas muy europeas, ¿no? Como Sí. vinieron de esta parte de Polonia, de Europa del Este, los vampiros como más del lado occidental, y luego pues se pasan todos a América. No sé, la verdad, no conozco a nadie de Asia, cómo sean los vampiros allá o si son tan famosos, pero no creo. O sea, en Estados Unidos sobre todo son muy, muy, muy Muy, famosos muy famoso. por las Sí. películas, las adaptaciones, etcétera. Entonces, Sí. pero bueno, eso con relación a los vampiros. Ahora, les habíamos comentado que el otro tema eran unas interesantes criaturas llamadas brujas. Ay, Por ejemplo, nanita. Ay, Yamashita. por ejemplo, con ese sí podemos decir, en México sí tenemos brujas, o sea, sí, Ah, sí sí. tenemos una Sí cultura de existen. brujas y brujos, y si no me crean, váyanse a dar una vuelta por Catemaco. Catemaco, el Sí, es cierto. famoso pueblo lleno de brujas. El pueblo de brujas Sí, prácticamente. pues o sea, es famoso por eso, por las brujas. Sí. Entonces, brujas y Ahora, brujes. les Porque pregunto, lo mismo con lo que iniciamos el tema anterior. ¿Ustedes creen en las brujas? Uy, qué buena pregunta. sí y Vas, no. Mike. Tú Sí. primero. Mi A ver. respuesta aquí es sí y no. ¿Y por ver. qué? O sea, no creo en las brujas que vuelan en escoba y que te hacen un hechizo con un cabello de no sé quién o sea, no. Pero Ujú. estoy de acuerdo que sí hay como brujería y por ejemplo los chamanes de los aztecas, de todas las culturas como antiguas, pues obviamente era un tipo de brujería y de eso sé que existe y que existía y probablemente esas tradiciones todavía existen de hacer algún tipo de brujería, el vudú también, que el vudú me da miedo, entonces no, Ajá. no puedo decir, existe una persona que se dedica, o sea, como cosa para sustentar su vida, a hacer pociones mágicas, en eso no, pero que Ok. hacen como brujería y que tienen tradiciones de brujería, sí. Muy bien. ¿Tú, ¿Tú, Raúl? Raúl? Yo sí creo en las brujas de todo tipo. Chale. Y ya. Fin, adiós. Ven, se acaba el podcast, aquí terminamos. Fin, Sí. Nos vemos la próxima semana. No, sí. Creo Es más, yo en soy todas brujo. las brujas porque bueno, algo parecido. ¿Mm? Puedo volar. No, no es cierto. ¡Caca! Y se va así. ¡Pum! Saca la escoba. Ajá. Porque conocí a una amiga que me contó mucho acerca de brujería y también me contó que ella era una especie de bruja que es conocida como la bruja blanca. Gandalf. No, la de Narnia no, pero aquí en Ah, no. México es conocida como bruja que trabaja como con energías, con piedras, con Sí. cristales. Ajá. Y me llamó la atención, entonces me explicó que hay diferentes tipos y dije, bueno, pues entonces tiene sentido que existan brujas. Ujú. ¿Y tú, Efectivamente. Janet? Sí, también, por supuesto. que ¿En creo todo las tipo de brujas o En todo tipo. incluso Hay- en el modelo europeo, vamos a decirlo, o sea, el de la Ah, bruja o de sea, caldero? Bueno, es que las brujas también tienen herramientas y sí tienen un caldero. No son sea, calderos, son ¿a poco? cazuelas de barro de Oaxaca. Ah, está bien Ellas de chido, barro Guadalupe. negro. Sí, de barro Pues, negro. Por ejemplo, dentro de toda esta cultura de las brujas, obviamente, pues también necesitan hacer pues, sus trabajos prácticamente y necesitan utensilios. No nada más, sí, voy a hacer un brebaje, por así decirlo, voy a hacer algo y voy a agarrar pues el topper con el que me serví mis tacos. No, o Buen sea, punto. necesitan herramientas especiales y esas herramientas tienen que, la mayoría, en algunos casos, tienen que estar curadas para alejar las energías negativas, porque prácticamente al hacer este tipo de trabajos ocupas tu misma energía. Entonces, imagínate, haces algo mal y ya valió, ¿Sabes? porque ya tal vez llamas a alguien que Sí, no sí, tenías sí. que llamar. ¿Sabes? Ahí tengo, por ejemplo, yo creo que mi problema con el modelo de bruja de las películas y así es ese, o sea, trabaja con energías negativas y no sé qué, o positivas, o es energía de qué me estás hablando, ¿no? O sea, físicamente, Bueno, ¿a qué te o refieres, sea, no? Pero entiendo el punto como, por ejemplo, yo lo veo como magia negra y magia blanca, ¿no? O sea, magia O para sea, hacer el bien y magia para para hacer ti el mal. prácticamente son como dos tipos de brujas, ¿no? Las que son buenas y las malas, magia negra y magia blanca.
No tanto porque sé, porque pues, me llevo contigo, ya me lo has dicho, porque hay muchos tipos de brujas, ¿no? Pero Sí. técnicamente sí, o sea, ¿para qué usas tu magia, no? O sea, y magia no me refiero a hacer salir un conejo, ¿no? O sea, No, esa todos magia no. estos como rituales y las limpias y que te embarran un huevo y todo eso. Sí. O sea, digamos, a eso me refiero con magia, porque yo jamás he visto magia, ¿no? O sea, nunca he visto que alguien agarre una tortuga y la convierta en un pollo. Pero... ¿Nunca te han dicho lo de esto es tu carta? Y tú como de, no más, es mi carta. Sí, pero aprendí, Es magia. aprendí a hacer el truco y la magia se acabó. Entonces, Qué chafa. Entonces Sí. eres brujo. así es. No, y ¡Tarán! ahorita salen de aquí atrás de la cortina unos Dos de la conejos, Inquisición. unas Los palomas. conejos. Pero Pues miren, o sea, tipos de brujas. por ejemplo, sí, para empezar, la brujería es considerada una religión pagana, obviamente, ¿no? Las religiones paganas son todas aquellas religiones, así simple, que no pertenezcan, por ejemplo, a las religiones cristianas, musulmanas o judías. Como Fin la de religión historia. dominante, ¿no? O sea, por ejemplo, si Ajá, sí. si tú eres hindú, a lo mejor. Es religión pagana. Ajá, así es. Ok. Qué O sea, qué mala onda. Si tú eres de los que adoran a Quetzalcóatl, a los dioses nórdicos, a los dioses griegos, eres pagano. Para la iglesia, fin del asunto. Chale. Entonces, obviamente la brujería es una religión pagana, porque pues ya no es una de vida también para las personas que se dedican a eso. Y bueno, o sea, este tipo de religiones paganas se caracterizan porque en lugar de adorar a un solo dios, adoran a varios dioses. Y esto pasa. El politeísmo, tío. El politeísmo, exacto. Y por ejemplo, la palabra pagano proviene del latín, voy a sonar como Wikipedia, proviene del latín pagani o paganus. Y esas palabras significan hogar, habitante de la casa o persona del campo. Y por ejemplo, hasta 1450 el miedo a la brujería pues, se hizo demasiado frecuente. Y de hecho a las personas que vivían en los campos se les consideraban paganos y prácticamente eran seres inferiores a los que vivían en las grandes ciudades. Y como ignorantes, ¿no? O sea, supongo que también era como tú eres del campo, entonces eres, o sea, ignorante y por eso crecen esas cosas. Yo que vivo en Londres, en la ciudad, pues yo ya sé que nada más es esta religión y ya, un solo ¿no? Dios y por eso es que tú eres inferior a mí. O sea, sí, prácticamente. Qué Y gachos. pues, por ejemplo, en ese tiempo, en todo ese tiempo, fue cuando se empezó a asociar más, se hizo muy frecuente el asociar a la gente con la brujería y al paganismo con la adoración al diablo y pues, de que con los maleficios y las maldiciones y todo eso. Ok, que aquí, por ejemplo, hay una cosa que es como, una cosa es creer en otros dioses y otra cosa es adorar al diablo, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron a esa conclusión de, sí, todas las brujas entonces son diabólicas? Por ejemplo, o sea, no estoy enterada, pero en la religión cristiana prácticamente está en tus mandamientos, de que no vas a creer en otro dios, no sé si es aparte de los mandamientos, ya no me acuerdo, o sea, de que no puedes adorar a otro dios, entonces imagínate, si adoras a otro dios que no tiene nada que ver con el mero, eres del diablo. O sea, es que eso se dio por la Inquisición, de que pues ya ves que la Inquisición era de las que mandaba más que el mismo gobierno, que el mismo rey. Más bien, ¿sabes qué? Aquí creo, y esta es la cápsula evangelizadora, yo creo que aquí hay un poco, no es controversia, más bien, esta imagen de acusarse entre personas, así de tú eres bruja y no sé qué, y luego entra la Inquisición para matar a todos. Yo creo que está un poco, no se le puede decir romantizada, sino dramatizada, porque por lo que investigué, lo que pasaba es, había o sea, estos casos de brujería, como de mucha brujería, pues, de escándalos de brujería, se daba en congregaciones extremistas, como los cuáqueros, o como, o sea, y no digo que los cuáqueros sean extremistas hoy, ¿no? Sino en su época había congregaciones. En su época sí lo eran. Y entonces usaban cereales. Tienen buenos cereales. Pues de hecho sí, Quaker, patrocínanos. Quaker Brand. Pues, o sea, digamos, eran congregaciones que incluso habían corrido de Inglaterra por su extremismo, o sea, que de por sí ya estaban como muy marginadas y se marginaban todavía más geográficamente
y entonces si tú querías el terreno de tu vecino, pues la acusabas de bruja y se acabó, y como son extremistas, o sea, te mataban. Y de hecho, aquí dato interesante, había, bueno, las dos ramas de la Inquisición más conocidas son la Inquisición española y la Inquisición escocesa. La Inquisición escocesa por mucho tiempo fue católica, luego se hizo protestante, y es la que enjuició, o sea, todos los casos de enjuiciamiento, de juicios de brujas y eso, de Estados Unidos y los famosos, pues, son la Inquisición escocesa protestante. Y lo que pasaba es que esta era una Inquisición pseudo civil, o sea, no dependía del gobierno, no dependía de nadie, o sea, tú podías volverte inquisidor nomás con ser parte de la comunidad. Por eso se ponía todo loco. Pero ya, disculpa. Sí, o sea, era más extremo. Ajá. Es que, por ejemplo, en lo que leí, bueno, no sé, creo que ya lo habían mencionado en otro episodio, no estoy segura en cuál, pero ya lo habían mencionado, que existe un libro llamado Maleus Maleficarum. Aquí música dramática. Qué buena. Aquí inserten así música dramática. Bueno, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, prácticamente es un tratado hecho por dos sacerdotes dominicos, inquisidores, o sea, fueron especialmente ellos por todo el conocimiento que tenían. Un tratado sobre las brujas que sirvió para la persecución, tortura y el exterminio de, en su mayoría, mujeres, o sea, de las brujos. Pues desde que dices brujas, ¿no? O sea, si te das cuenta, nunca dicen brujas y brujos, o sea, no, brujas, mujeres. En ese tiempo, pues prácticamente si... voy a sonar muy feminista, no importa. En ese tiempo, si eras mujer, sí había tenías más desventaja de que es más probable que tú seas una bruja a que tu esposo sea el brujo. Permíteme corregirte. No sé cómo decirlo. No es que tuvieras más desventaja, tenías toda la desventaja del mundo. O sea, claro que eras súper, o sea, digamos, anti-avance, progreso de las mujeres, ¿no? Porque, pues, como... Imagínate, queriendo preparar un caldito de pollo comunal y entonces decían, no, seguro es bruja, hasta tiene su caldo así enorme y pues cuello. No manches, imagínate. Pero, por ejemplo, en este libro, el Maleus Maleficarum, pues tratan más o menos, es muy largo, pero para ser muy breve, las primeras páginas prácticamente hablan de que fue el obispo quien dio el permiso de que se empezara a hacer este tipo de prácticas de como de cacería de llevar como una especie de libro, de tratado, indicar a que pues tenían el permiso, las características, qué es lo que hacía que alguien fuera considerada bruja. Y por ejemplo, entre las que más me llamaron la atención es que obviamente en el libro mencionan que quienes dotan de estos poderes a las mujeres o a los hechiceros son los demonios. Entonces, por ejemplo, si te acusaban de que eras bruja, es porque seguramente hiciste un trato con un demonio que te dio los poderes para poder curar a la gente. O sea, prácticamente las brujas eran como siervas del diablo, así lo mencionan. Son las siervas del diablo, del demonio. Su madre, qué extremistas. Y por ejemplo, aquí, segundo dato interesante, ese libro, la primera vez que se presentó fue en Innsbruck, que es no sé si decirle estado de Austria, de lo que hoy es Austria, y el obispo de ahí dijo como, estás re loco, yo no quiero esto, y entonces se lo llevaron a otro estado donde sí lo aceptaron y ya luego se hizo famoso, ¿no? Pero imagínate, para que te digan así como, ¿de dónde sacaste esto? Como de relájate tantito, ¿no? Sí, bájale. O sea, lo que yo no entiendo es cómo fue que a alguien se le ocurrió como la idea de precisamente hacer sus como mandamientos y sus leyes en cuanto a la cacería de brujas. O sea, ¿qué tanto tiempo libre tenía como para decir o para ponerse como a analizar a las personas y decir, es que si tienes un caldero y un cucharón de 1,20 m, tú eres una bruja? Es como de... O sea, era 1600. No había internet, no había... tenías que... O te estabas muriendo de tuberculosis o estabas cazando brujas. Sí, no había... Creo que esto era más que nada, bueno, a mi parecer, este rollo de los documentos y del libro de las brujas o del martirio de las brujas fue más a razón de los intereses específicos de alguien por querer erradicar, no sé, algo. O sea, como esta lucha de
del bien y el mal, como dijo Mike hace rato, de si tu vecino no quiere venderte su terreno, tú lo acusas de brujo. Entonces, yo creo que todo ese rollo surgió porque a alguien en algún punto se le ocurrió que necesitaba una justificación para sus actos. Sí, o para su descontrol o su... Y además... Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Sí. Y si te das cuenta, surge durante una época donde, digamos, había muchos males, o sea, enfermedades, guerras, los migrantes que se habían venido a América, o sea, los futuros estadounidenses, pues que se les morían las cosechas, les llegaba el frío, no sé qué, como que necesitabas echarle la culpa a algo o a alguien. Era como de que, ¿por qué me pasa esto? Debe ser por algo malo, una energía negativa. Alguien me echó mal de ojo, pero como ellos no conocen mal de ojo... como para no afrontar los hechos de que estaban haciendo algo mal, decían, no, de seguro fue la bruja. Sí, y te acuerdas que mencionamos en un episodio... Fue el demonio, fue el diablo. Sí, que en un episodio mencionamos como es más fácil ajustar tu percepción para que la realidad pueda ser controlada, o sea, como por ti, según, ¿no? Sí. Y es más fácil decir, ya matamos a la bruja, no va a volver a pasar nada malo, que afrontar que la neta el lugar donde estás no se puede cultivar y te vas a morir de hambre. Por ejemplo. Pero hasta cierto punto yo creo, o sea, va a sonar medio extraño, pero creo que eso les ayudaba. Sí. Porque, o sea, darte cuenta de que la población cambiaba como completamente su estado de ánimo al saber que mataron a una bruja, entre comillas, los animaba o los impulsaba a cosechar mejor o a vivir tranquilos, a como a esforzarse más. Y los movía, o sea, era como lo que impulsaba a estos cuates a seguir viviendo. Y si no, mínimo daba el chisme. Está medio gacho. Está medio gacho que para que tu sembradío se dé así chido y lo cuides bonito tengas que acusar a una bruja, pero pues les tuvo que servir de algo, sino pues... Es lo que hacían. Sí, pero bueno, igual aquí dentro, pues en el libro se menciona, este me dio también un poco de curiosidad, porque imagínate, Mike, tú imagínate principalmente. Se mencionaba también que como la religión católica cristiana creía en la existencia de las brujas, pues era algo que Dios permitía que existieran, ¿no? Entonces, si tú eras alguien que no creía en las brujas, era ir en contra de la creencia o de la creación de Dios o algo que Dios que Dios dio prácticamente. O sea, ya me hubieran quemado también. Y te hubieran tachado de hereje, efectivamente. Imagínate, por no creer en las brujas, hasta eras un hereje porque Dios mandó a las brujas por algo y tenemos que eliminarlas. Si tú no crees, entonces vas en contra de la palabra de Dios prácticamente. O sea, entonces tenías como de dos sopas. Tenías como de dos sopas, o ser acusado de bruja o de brujo y que te mataran, o de hereje, o ser acusado de hereje y que te mataran también. O tercera opción aquí, y camino fácil, te da tuberculosis y se te acaban los problemas. Y te vuelves vampiro. No, porque eras vampiro. Chale. Sí. No, pero entonces mi pregunta aquí para ustedes es si no creías en las brujas, te acusaban de hereje. Sí. Si creías en las brujas, cabía la posibilidad de que te acusaran de brujo o bruja. Conocieras a una, sí, exacto. O de que conocieras a una tan siquiera, porque también te quemaban. Es como de, ¿tú crees en las brujas? ¿Por qué? ¿Qué te hace creer en eso? ¿Quién conoces? ¿Quieres decir? Sí, o sea, imagínate, estaba muy hardcore. Entonces la pregunta es, ¿quién era alguien, entre comillas, normal en estas épocas? O sea, ¿a quién de plano así no lo podían matar por bruja? O sea... Por ejemplo, aquí hay algo que... Sí tienen en cuenta que es como una ruleta de esas de la muerte, como una ruleta rusa. Pero si te das cuenta, pues, los que estaban medio a salvo eran los niños, porque a un niño no lo podías acusar de bruja. Por ejemplo, el juicio de Salem empezó por 3 niñas, y a las niñas jamás las acusaron de brujas. Aunque ellas eran las que... Ahorita si quieren hablamos del juicio de Salem específicamente, pero... contra su niñera, prácticamente. Sí, entonces, niños y hombres, por lo general, o sea, el hombre podía decir así como, no, es que estoy bajo la influencia de esta mujer bruja, ¿no? Entonces, sí, y se la podían sacar bien fácil, así esos cabrones. Oye, así, siendo hombre desde esa época estaba como medio gacho para las mujeres porque podías acusar a la mujer de que te estaba manipulando de por ser bruja, o podías acusar a los demonios y podías librarte de ser hereje. Sí, no, o por ejemplo, incluso hay una cosa que está... Es como un pasillo
¿cómo decirle? Un callejón sin salida. Si te acusan como bruja, ya valiste, ya no le busques, porque o sea, hay una cosa que decía, si tú confiesas que eres bruja, pues cuello, ¿no? Si tú dices que no eres bruja, Sí. es porque estás protegiendo tu identidad de cuello. bruja, cuello. Entonces, ¿what? O sea, como Ajá. que no había una Oye, sí, respuesta cierto. correcta. Sí, no, o sea, Quería preguntarle a Janet, que sabía más sobre este tema, si es cierto, o sea, lo que pasan en las películas acerca de los típicos, o bueno, las maneras de identificar a una bruja. Que ves que las aventaban amarradas de un peso muerto a algún lago o así, y o si sea, sí sobrevivían. por lo Ajá. que investigué, por lo mismo de que hay un montón de versiones, esa, la famosa, por ejemplo, la que le echaban al agua, hay dos cosas que me llamaron la atención. Eh, una sí era especialmente para las mujeres, Ujú. pero por ejemplo, cuando las metían al agua en una silla, nada más las metían por un Ah, rato y las sacaban. ajá. Pero esto era para calmar a las mujeres que tenían mal genio, que eran malhumoradas. Era como de que te metemos al Ajá. agua un rato para que se te quite tu Bueno, mal humor. O sea, Báñese, imagínate. hippie. Sí, no más. O ajá, ¿qué sea, Ajá. onda? y por ejemplo, lo que dijo Raúl de la bolsa, sí es cierto, de que, por ejemplo, cuando las aventaban al agua, si estas terminaban flotando, Bruja. prácticamente, es que el elemento agua, mm, el elemento agua las Uy, ayudaba de elementos. cierta forma, No, o sea, según yo, no, era el al revés, elemento las agua, el rechazaba. elemento agua las repele Ujú. prácticamente Ajá. porque pues no, Porque no es que pasa nada, las según yo era sacan. algo así como el agua para algunas comunidades, o sea, como decíamos, desde los Representaba pureza. sí, Ajá. exactamente, era un elemento Ajá. puro, entonces si aventabas a la bruja al agua, pues el Y agua esta, le iba a rechazar, ¿no? sí, exactamente, o sea, Opción uno, imagínate, si Como el flotabas aceite. Ay. prácticamente te iba bien, no eras bruja. Ujú. Pero si ya te hundías de plano, decían, no sabes que sí es bruja, pero no dejaban que se ahogara. O sea, decían como de, sí es bruja. O sea, no, y por ejemplo aquí, entran por ella, la sacan y ya va a su no, gusto. y aquí hay otra cosa Ala. que es, Sí. esto pasó durante vamos a decirle, el escándalo de Salem, porque no fue un solo Ah, juicio, fueron muchos. Hay la historia Sí. de una que aventaron al río con una piedra amarrada a los tobillos y dijeron, si flota, es bruja. Porque, pues, no, o sea, ¿cómo va a flotar si le amarramos una piedra? Si no flota, no era bruja. Y entonces, pues obviamente, como iba a pasar, se ahogó. Y entonces lo que dijeron fue, es que sí era bruja, pero justo en el momento en el que se estaba ahogando, se finalizó o sea, como su periodo de bruja y se liberó Chale. y ahora ya está en paz. Le acabó la suscripción de bruja. De Dale, Bruja no pago Prime, su No pagó. suscripción mensual. sí. Por eso paguen su suscripción, amigas, no lo olviden, cada mes hay que pagarlo. O sea, Así es. ya pobrecita, ya como de, no, es que sí, justo en ese momento, justo segundos antes de que se muriera, ya dejó de ser bruja. Sí, sí, sí. Sí, Me no, pues enoja muchísimo sí, que la gente en esa época buscara como justificar todo su desmadre. O sea, su machismo. pobre, o sea, aparte de que no la dejaban morir en paz, tenían que justificar que, es que se murió porque era bruja, pero como tenemos razón, vamos a justificar que era bruja, pero que se le acabó y pues se murió. Sí, sí, sí. Exacto. Y Está raro. no, y está feo porque técnicamente es una manera primera, de crear, obviamente, sufrimiento, ¿no? Segunda, de crear más ignorancia, porque entonces yo ya no puedo decir que no creo en las brujas, o no puedo decir que yo estoy a favor de que liberen a tal persona, o de que lo que sea, porque entonces también te agarran de cómplice, que es de hecho lo que le pasó dentro de un juicio de las brujas. El esposo primero dijo, mi esposa sí es bruja, me tenía bajo su hechizo. Y luego como que le remordió la conciencia y dijo, no es cierto, mi esposa no es bruja y yo jamás la he visto hacer nada de brujería. Y entonces que agarran al esposo, lo acostaron, le pusieron una tabla encima y luego piedras hasta que confesara que era brujo también. Y al final él no confesó, o sea, porque pues, no era brujo. No manches. Ala. Creo que es de los únicos que he visto que acusan a un hombre de brujo. Pero imagínate, o sea, si no la defendía, pues mataban a la esposa. Si sí la defendía, mataban a la esposa. O sea, Los dos. sí. O sea, ahorita que mencionas de que es de los casos en los que sí culpan a un hombre, otro que está chistoso es en el que pueden culpar al hombre y a la mujer. Bueno, a la mujer y al hombre. Pero aquí en este caso culpaban más al hombre, porque
prácticamente pues sabemos que el matrimonio es un sagrado sacramento, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, tú te casas con tu mujer, pero si no puedes consumar el matrimonio, prácticamente se debe, o prácticamente se debe que eres impotente. Entonces, aquí culpaban a que seguramente eres impotente porque prácticamente te relacionaste con un demonio y por eso es que no pueden, por eso es que no puedes consumar el matrimonio y es un sacramento sagrado. O sea, imagínate. No sé cómo llegaron a esta conexión de no puedes. Si no puedes, del diablo. es porque tienes demonio que no te deja consumar el sacramento. Pues bien que todos lo relacionaban con demonios así, porque por ejemplo la típica historia de, por ejemplo, del violinista Paganini, de que tocaba tan chido, o sea, de que tocaba, ándale, que hizo un trato con el demonio para poder tocar y ya las personas de esa época creían, y pues ven que la leyenda dice que en sus sombras se proyectaba la imagen del diablo tocando el violín, que estaría bien chido. Pues que es lo que te iba a decir, pues qué chido tocaba. Y sí, la verdad también siento que es, o sea, es lo mismo que con el tema de los vampiros, o sea, ignorancia nada más, porque como no sé cómo explicar esto, voy a decir que es malo y pues me da miedo, ¿no? Y entonces hay que eliminarlo. Porque si te das cuenta, no es como, o sea, la religión sigue siendo la misma, pero ya no se queman ya brujas. No tan extremista, sí. No, sí, ya. porque se entiende, hecho, y sobre todo porque en esa época había mucha gente que ni leer sabía, y entonces cualquier cosa que le dijeras, se la creía sin siquiera poder relacionar o poder investigar ni nada, ¿no? O sea, confiaban mucho en la palabra de otros. Así es. Pero también había leído que, por ejemplo, una de las formas más fáciles de, entre comillas, de gobernar a una nación o algo, era mediante el miedo. Eso lo leíste con Maquiavelo. Algo así, sí. O sea, mientras generases más miedo en cuanto a tu estatus de poder, podrías tener como más apaciguadas a las personas. Por eso cuando pastoreaban ovejas, utilizaban a un animal feroz, entre comillas, como un perro, para hacer que se movieran de un lugar a otro. Y pues sí, tiene sentido que todo este rollo de las brujas haya sido hecho nada más para generar miedo y que las como, puede sonar como muy conspiranoico, pero los altos mandos que gobernaban en ese entonces lo usaran como pretexto. Yo creo en esta parte que es más bien es como incidental, ¿no? O sea, no es que hayan planeado hacer un juicio de unas brujas para controlar a la población, sino más bien hicieron el juicio y se dieron cuenta que a la gente le metían miedo, y entonces ahora si alguien te caía mal, pues le decías, te voy a acusar de brujo. Sí, era muy se acabó y ya no hay más problema porque ya sabías que a través de ese miedo podías controlar, ¿no? Y es que sabes que, o sea, como dicen, era demasiado fácil culpar a alguien. Y de hecho aquí, bueno, la secuencia que leí es que yo fui testigo de que ella practicó brujería, pero me caía mal. Como le voy a decir, ella es bruja. ¿Sabes qué? Me van a creer, van a decir, tienes razón, ella es bruja. O sea, no necesitan pruebas, con tu palabra te creían. O sea, imagínate, me cae mal Raúl, ¿sabes qué? Te voy a acusar de que eres brujo, pero no hay pruebas, eres brujo. Y me van a creer a mí, entonces dicen, ok, te vamos a hacer un juicio. Te hacen el juicio, te encuentran culpable, te torturan y te castigan hasta que tú mismo admitas que sí eres brujo. Es cierto, y al final pues ya viene tu sentencia. Que en Inglaterra a la mayoría, de hecho, se iban a la horca. No tanto las quemaban, pero en Inglaterra sí vienen como y de hecho, a la horca y ya. Los casos sí, cierto. De hecho, ahorita que estamos hablando de brujas y de que tocamos el tema de vampiros, hay una de las tantas leyendas que dice que Drácula, por un acto de amor, como que se rebeló en contra del diablo porque en la época en la que vivían acusaron a su esposa de bruja y la quemaron. Entonces como dolor pasional que hizo fue lo que ocasionó que Drácula estuviese en contra de Dios y le declarara como una guerra y lo condenara a vivir eternamente, pero porque pues su esposa era bruja y la quemaron. Sí, y o sea, es curioso porque por lo general siempre asociamos las brujas con, o sea, bruja, hoguera, pero realmente yo también había escuchado eso de que, no, por ejemplo, ahorita si quieren platicamos sobre los, ¿cómo se les dice? A los familiares. Los familiares, los compañeros, yo también iba a decir los amigos, los cuates, pero los panas. Los panas.
Pero no, o sea, se relaciona con eso porque es la imagen, o sea, que se popularizó, pero hay miles de tipos de brujas, brujerías, hechizos, etcétera. A mí me gustaría que Janet nos contara sobre los diferentes tipos de brujas que hay. Uf, Porque pues tenemos varios tipos de brujas. De hecho, sí, son muchas. No voy a mencionar a todas, obviamente. Pero entre las más populares están la bruja ecléctica. Este tipo de brujas son las que usan varias tradiciones o varias creencias mágicas. Después voy a mencionar. Está la bruja solitaria. La verdad. La que la solitaria. La que viven en la panza. La que viven todos nosotros. Tienes una bruja. La bruja solitaria es la que no pertenece a ningún grupo, o los famosos coven, y trabaja sola. O sea, no hay problema. La bruja verde es la que trabaja con la naturaleza, plantas, hierbas. Esa es influencer, la bruja verde es Ay, yo quiero ser la bruja verde. De hecho, o sea, vayan explicando como qué tipo de brujas serían de acuerdo a sus prácticas. Raúl sí sería la bruja verde, la que trabaja con la naturaleza, plantas y hierbas. La bruja Wicca. La Wicca es una religión, también es pagana, y de hecho la Wicca tiene varios subs, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la bruja Wicca prácticamente, por lo que leí, se deriva un poco del chamanismo, a diferencia de que en la Wicca no se necesitan sustancias alucinógenas como con los chamanes para poder no andan cricosos. Exactamente. No se daban sus tiros de peyote. Sí. No molesten a los peyotes, recuerden, amigos, no vayan. No, eso es sagradísimo. Son sagrados. Qué bueno que no le hago esas cosas. También están los yorubas, prácticamente la santería, que está el palomonte, candomblé, prácticamente son las religiones africanas o afroamericanas. El vudú, el famoso vudú, es otro tipo de... El vudú es brujería, ¿no? O sea, el vudú cuenta como brujería. El vudú brujería y hechicería, ¿no? Sí, porque pues, la neta del vudú sí está raro, o sea, yo la verdad es que jamás me he encontrado con nadie que haga vudú, no me quiero encontrar con alguien que haga vudú. Si conocen a alguien, no me digan, o sea, porque ese sí me da un poquito de miedo porque ves que necesitas como el amuleto y, o sea, son cosas como ya más personales y con mucho impacto, no es como de, ay, te leo tu futuro y te unto un huevo y te pego con una rama de romero, o sea, le clavo un alfiler así en el corazón. Sí, o sea, es algo un poquito más fuerte en el vudú. También están las brujas fairy, que son las que trabajan con hadas, duendes, gnomos o elfos, todo ese tipo de criaturas. O sea, imagínate. Como también las wings. Las wings. Si te interesan las hadas, gnomos, duendes, bla, 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 eres una bruja fairy. Yo creo que saludos a Charlie, sería una bruja wings. Sí. También están los curanderos, chamanes. El chamanismo es otro tipo de brujería, obviamente, aunque no sabe. Bueno. Es muy americano, ¿no? O sea, y americano me refiero a del continente americano, no gringo. Sí. También está la bruja de cocina, prácticamente es quien incorpora magia en su vida diaria. O sea, es una chef. Un poquito más. O sea, en sus platillos prácticamente. Wow. No, esa es mi carnala. Saludos a mi carnala. Yo iba a decir que Diana. Es Diana. También Diana. Esa es mi Diana. También. Está qué romántico. Está la magia del caos, que si quieren saber más de la magia del caos, les recomiendo a José Antonio Badía. Él es un hechicero del caos. También están, Wow. Espera, tiempo. Ese señor es muy famoso, así que ¿por qué es un hechicero del caos? ¿Qué es hechicero del caos? Pues es que prácticamente él practica la magia del caos. ¿Pero qué es? Porque esa tiene que ver con... ¿la entropía? Mira, él define como la magia es que tu voluntad se haga realidad. Entonces, dentro de la magia del caos es como que influyen muchos factores para que al final puedas conseguir lo que querías. O sea, pero como él lo explica, ¿no? De que si tú quieres que te llegue un boleto de lotería, no te vas a quedar ahí esperado, sino que tienes que hacer ciertas cosas para que el universo te pueda dar ese boleto de lotería. Pero, me suena actitud de tiburón. Mente de tiburón. Sí. Pero el caso es que es magia del caos. Es un poquito más compleja. Esa sí no he estudiado al fondo, pero si a alguien le interesa, debería de checarla. Está interesante.
Ok. También están druidas, celtas, estregas, que son más como brujería europea. Y Y muy de las prácticamente los islas. druidas Ujú. de los vikingos. Prácticamente los Sí. druidas son antiguos sacerdotes paganos. O sea, eso De las está muy islas británicas, porque... Y por las islas británicas me refiero a Irlanda, bueno, no son islas, pero obviamente Escocia. Escocia, Ajá, creo que alrededor. Gales y Sí. Inglaterra, sí. También está la bruja cósmica, que son quienes trabajan con astros, planetas, estrellas. Y bueno, Ah, o sea, también están las famosas brujas blancas, que Ujú. son quienes trabajan con, o sea, saben que hay un lado bueno y un lado malo, una Ujú. dualidad, ujú. pero se inclinan más por el lado bueno. Y que además Entonces, son por eso mucho es brujería blanca, de que no energías, ¿no? buscan dañar a terceros. Exacto, Ujú, es Ujú. energía positiva prácticamente. ujú, Las brujas negras, bueno, la brujería negra es prácticamente cuando sí buscas tal vez hacerle un daño a una tercera persona. ala. No se metan con brujería negra, por cierto, y tampoco hagan amarres, por Dios. No busquen amarres de internet. Existe Y me una dices regla. ahorita. Ajá. Diana, aguas ahí. Existe una regla en varios tipos de este tipo de brujas, una regla de tres prácticamente, que es lo que tú hagas se te va a regresar tres Ujú, veces, prácticamente. Ala. Entonces, imagínate, si tú haces un ritual, un hechizo, pero lo haces no pensando en dañar a alguien, sino lo haces por beneficio propio, no sé, algo así, obviamente el universo te lo va a regresar, pues tres veces te va a ir mejor. Pero si tú eres Oh, una qué buena persona onda. que le quiere tirar un hechizo para que le vaya mal en la vida a una persona, Ajá. ujú. prácticamente después se te va a regresar y peor. Entonces no hagan amarres, porque imagínate si le quieres hacer a fuerza un amarre a una persona, después el afectado vas a ser tú. Es como Entonces, el botellita de Jerez de la brujería. todo Es lo lo que que te iba a me decir, digas el de la botellita de medicina. Jerez, el botellita de Ajá. Jerez es el mantra Y de por las brujas. tres. Sí. Sí, o sea, No se metan en cosas que no como saben. esos Wow. letreros de autobuses, ajá, como Ujú. esos letreros de autobuses, de que todo lo que me lo desees, que Dios te lo multiplique tres Es un veces. hechizo simple pero muy poderoso. Están bien chidos, sí. Sí. Y el de no Así subo que, gordas. recomendación. No subo guardas. Hoy no fui, mañana sí. Sí, oh Bueno, no. pero Esa el es una caso es que sí, paradoja. el caso es ese, que hay muchos tipos de brujería. También está la bruja gris, que es quien conoce también que existe el bien y el mal, pero pues puede trabajar con ambos. Y Gandalf. ahora, Wow. Ujú. no sé qué tipo de bruja crean que sean ustedes. También la alquimia era considerada brujería. Ese sería Mike. Je, Sí, El sí, alquimista. porque porque se inclinan un poco más por la Hay una ciencia. serie. Ajá, hay una serie que se llama G. Bueno, es un anime, porque pues soy otaku. Ah, Que se sí. llama Full Metal Alchemist. ajá, En donde me gustó mucho cómo explican la alquimia, porque dice que es una teoría de intercambio. O sea, ujú, el hombre no puede dar algo, no puede recibir nada si no da algo a cambio. Por eso es muy difícil hacer alquimia, porque tienes que hacer como un trueque, algo así. con las fuerzas supernaturales que dominan a los dioses del oro. Porque ves que la Ándale. alquimia Digo, surgió como... siento, Y nunca intenten hacer humanos con no, alquimia. siento que ese tipo de brujo hechicero Ajá, sería Mike, alquimista. Tú, saludos. Raúl, serías verde, por Sí, trabajar Raúl con sería naturaleza, mísero plantas verde. y demás. Y O por un ejemplo, chamán. tú, Janet, O ¿qué te chamán. considerarías? Ahí usas alucinógenos. Ajá. Pues Uy, sí. ahorita Digo, ¿qué? me estoy inclinando más por la Wicca, por la Ujú, religión Wicca. La verdad es que está muy, muy padre. Es lo que más he estudiado, pero ¿cómo se llama? Entonces, también me interesan otras ramas como la bruja verde, y ahí ya Ajá. sería, bueno, podría ser una bruja ecléctica, porque me interesan varias ajá, sí prácticas, metes ¿me dos. entiendes? Yo creo Entonces, que Ajá. hay que hacer, todavía estoy ahí. así como edición Estaría bien especial, chido hacer. Ajá. nuestra publicación donde dice, elige qué tipo de bruja ¿Qué eres tipo y de ponemos bruja todas eres? las descripciones. Con Ándale, Janet de la como Rosa. una actividad. Sí, está Ahora, padre. Y Janet va a estar ah, como de. hablando de esta actividad, quiero decirles unos mitos que tal vez todos conocemos, pero pues, hay que desmentirlos, ¿no? Mitos de Ujú. las brujas. Ujú. Algo importante, y que no le hagan caso a lo que decían antes cuando se hacía lo de la Inquisición, no todas las brujas son satánicas, Ujú. no lo son. Ay, sí, es cierto. O sea, pueden haber brujas que sí trabajen con demonios,
pero no... Corran, todas si ven las una de brujas esas, corran. trabajan con demonios. Por eso no, o sea, tengan cuidado ahí con qué tipo de... Si quieren empezar a practicar la brujería, chequen bien cuál quieren. Tampoco las brujas venden su alma a los demonios, o sea, no son siervas del demonio, por favor. La mayoría de, o sea, muchas brujas, como la bruja verde o las brujas wiccas, tienen dioses, y pues, por ejemplo, pueden considerar el sol, la luna como dioses, una dualidad. Como los antiguos Incluso hay- sacerdotes aztecas y así, ¿no? Que tenían sus Sí, o sea, ritos y todo, y su magia, pero sí, no, digo, ni no sabían que era un adoraban al demonio. demonio, ni siquiera sabían que era un demonio. Ese es otro mito. Obviamente tampoco hay, todas las brujas son buenas, magia negra. Corran, también si ven esas, corran. No se hacen sacrificios humanos en la mayoría, creo. Sí, es lo que te voy a decir, sí, en la cierto, mayoría, sí, porque cierto. yo me acuerdo de una noticia que encontraron ¿qué fue? En Tepito, un altar, que era un altar a la muerte donde se había hecho brujería con restos humanos, y ahí sí dije, corran, sí. Yo te iba a preguntar, si es cierto, Spoiler. que ¿cómo fue que surgió? Bueno, ya estamos hasta el final, pero ¿cómo fue que surgió que necesitaba sacrificar algo, o sea, como animales, lo de las cabras o lo de gatos? Porque he visto Por que el en este intercambio, periodo ¿no? de Halloween Ujú. buscan O sea, específicamente gatos negros. O sea, es que, por ejemplo, ves que antes se consideraba que los gatos negros eran malos, nada más creo que porque eran negros, Ajá. no sé, eso era muy racista con los gatos. Sí. Dale, Oye, ¿qué te pasa, hermano? Pero Sí. sí, el caso es que, por ejemplo, yo siento que era dar algo a cambio, ¿no? Como de te pido, señor, que me des, que mis tierras cosechen o que tenga yo este poder o que encuentre el amor y a cambio te doy la vida de este animal. Y el Siento que ahí animal, empezaron los what? sacrificios. Sí. Pero los sacrificios humanos sí es algo muy, muy serio. Entonces, por ejemplo, muchos creen que la Santa Muerte, que eso es una religión aquí muy, muy famosa en México, y por ejemplo, el mismo Vaticano ha considerado como blasfemo y satánico su culto, y lo ha llamado una degeneración de la religión, pero no se crean ese tipo de cosas, porque obviamente sí, no, si ves tal vez la imagen como que te saca de onda, pero la mayoría de los creyentes que creen en la Santa Muerte son católicos, o sea, curiosamente. Porque, Sí. Y sabes, yo creo que ese es el problema, o sea, por eso lo etiquetan así, porque para un católico, o sea, creer en la muerte como un poder es ilógico, porque tu Dios es de vida y entonces tienes el de la muerte, son como que se contraponen, entonces yo creo que por eso lo tachan tan radical. O sea, Y de todos modos sí da miedo, o sea, a mí sí me da miedo ver la imagen, entonces como te da miedo, pues lo atacas. mucho esa religión. Y, a mí no me da miedo, pero creo que le tengo respeto. O sea, más respeto por la imagen de la Santa Muerte. O sea, no me voy a meter con ella, que ella no se meta conmigo y todos somos felices. En mi rancho eso sí le dicen miedo. Al fin y al cabo es una religión y hay que respetar las religiones, aunque Así no nos parezcan, pero pues hay que respetarlas, ¿no? Y pues creer en la Santa Muerte al fin y al cabo es una religión y pues como dice Raúl, no, o sea, no me da miedo, pero sí lo respeto, por así las dudas, ¿no? Hay cualquier cosita. O sea, no me voy a ir a meter ahí a tus casas de culto, tus templos, para decirte, hereje, y te voy a quemar, ni nada. No, o sea, y lo curioso, lo chistoso es que, aunque nosotros decimos hay que respetar, hay videos de un predicador, creo que de Estados Unidos, que se fue a meter a Tepito, o sea, en Tepito el altar creo que más grande de la Santa Muerte, no sé si es en Tepito, Catepec. El caso es que quiso ir a evangelizar a las personas diciendo que iban a arder en el infierno por creer en la Santa Muerte. Que y para empezar, como de, ya, sácate la chingada, así, porque y para pues, empezar, es la verdad. Un gringo en Ecatepec, y luego, ¿cómo te va a evangelizar diciéndote que lo que estás haciendo está mal y te vas a morir? Y, o sea, no, pues gracias, mejor no te hago caso. Tuvo suerte, o sea, la verdad es que le fue bien porque no lo golpearon ni nada más lo corrieron, pero bueno, el caso es que sí, también la Santa Muerte es podría considerarse algo pagano porque la religión católica cristiana no lo aprueba, aunque los creyentes sí creen en ella y de hecho ellos saben que Dios está por encima de las cosas, después está su niña, porque así le dicen, la Santa Muerte, porque ellos consideran que es una interventora entre Dios y pues los mortales, por la muerte, ¿no? No me voy a entrar mucho en ese tema, pues ese es el caso prácticamente. Okay. Y bueno, también otro de como les dije, no hagan amarres, no bajen hechizos de internet porque no saben si van a funcionar. Por favor. O sea, no lo hagan, por favor. Eso, luego de que ahí voy a hacer un amarre, no lo hagan. Encuentra tu amarre ideal en Pinterest. Es higiénico, amigas.
Sí, no, O sea, no. es antihigiénico el gas. Pues Sí, sí. guácala. Tampoco se pueden hacer hechizos sin haber estudiado. Imagínate que no sabes nada del tema y vas a hacer un hechizo. Hay algo importante que cuando se hacen los rituales es activar un círculo de protección y tienes que hacerlo 3 veces. Si no activas el círculo Ala. de protección, puede salir mal. Entonces, por favor, no hagan un hechizo nada más porque sí, sin haber estudiado y todo eso. Y tampoco hay brujas de acuerdo a tu signo zodiacal. Ah, No chale. porque seas de acuario, eres un tipo de bruja Chale. de agua, o sea, Sí. no. Por eso mejor no, o hagan sea, el test de no. Juno Podcast, no el de... ese sí es Ahí para real. Pero yo creo diversión. que sí hay como, yo creo que sí las personas tienen como una afinidad para con algún tipo de brujería o algún tipo de elemento. O sea, como mencionamos hace rato con lo del agua, Ujú. pues yo creo que sí. Sí, Pero pues sí, amigos, prácticamente es eso. lo que viene siendo hacer las brujas. Y sí, o sea, yo creo que sí hay que quedarnos con algo. Además de toda la información y los mitos que están muy interesantes y de dónde sale, es uno, no se metan con cosas que no le saben. No, O por sea, favor, mejor no lo hagan. investiguen bien, no sean prejuiciosos, pero también tengan precauciones. Dos, no le falten el respeto a cosas que no le saben, sea con lo de las brujas, sea con lo de los ritos de la muerte o a la muerte, etcétera, etcétera. Sí, o sea, Y- sean respetuosos con todo. Sí, y tres, coman frutas y verduras, lávense las manos, usen cubrebocas porque seguimos en pandemia. Sí, por favor, ya queremos que Y acabe 4, esto. yo creo que también tendrías como que coexistir con lo que está alrededor. Ujú. Porque pues, bien o mal, si las cosas como las diferentes religiones no te afectan y al contrario puedes aprender algo de ellas, pues sería cool. Sí, y si no, o sea, si te vuelves intolerante, pasa lo que fue la quema de brujas. Sí. O sea, Y no queremos que se repita eso. Sí, ya, y o ya, sea, por ya es favor. 2020, Sean buenos con- ya Sí. no existe eso, ya no tiene por qué existir eso. Así que, por favor, amigos, no hagan daño a las personas. por lo que Y creen. pues sí, Sean buenos con los animales. sí, por favor, Y sean buenos con las animales. bueno, pues entonces, hasta aquí nuestro episodio súper especial de Halloween con nuestra invitada especial, bueno. que muchas gracias por haber venido. Espero que la haya Gracias por pasado haberme bien. invitado después de mucho. Sí, después de Tardamos mucho insistir. para sí, tardamos muchísimo en conseguir que Cotizaba Janet mucho, se lo nos siento. uniera. Entonces, la verdad sí es un gran Sí, logro ya. para nosotros estar con ella y Y estuvo al muy final genial, me o sea, sentí me como gustó pez en el muchísimo. agua. Sí, estuvo está muy muy padre. chida, Muy amigos. nerviosa. Y ahí, pues, dejen en los comentarios qué les parece para que hagamos como otra segunda parte, aunque ya no sea Halloween ni nada, porque está muy interesante lo de mitos, lo de brujas, todo esto que Janet se lo Sí. sabe súper bien. Déjenos qué les gustaría. Gracias, amigos. Y bueno, pues no sé si tengan algo más que agregar, Creo que. ¿no? No, Raúl, creo que no. Pues solamente que nunca dejen de preguntarse cosas, siempre manténganse curiosos y et hoc fuit homines amicus et audire progratirum actione videatur imposterum. O Ay, sea, güey, salió algo aquí en mi lo que dijo círculo de Mike. fuego. eso ha sido todo, amigos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.